Eduardo Celi es astrólogo, ingeniero, profesor de yoga, coach, astrólogo horario. La verdad que es una diversidad. Tu biografía es muy interesante porque se ve que te interesan muchas cosas y todas las haces con enorme compromiso. Y para mí es un placer tenerte aquí nuevamente a pedido del público, porque hace unos meses vos presentaste sobre la flora armónica y bueno, hoy nos vas a presentar la segunda parte. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, María. Encantado de estar contigo. Es un honor hacer este espacio junto contigo. Bienvenidos todos y bueno, vamos a hacer la segunda parte de las flores armónicas, de los armónicos y a introducir un concepto adicional que juega bien con los armónicos, que es el de los atacires. Harto que ver ¿Cuál? hoy. ¿Podrías repetirlo? ¿Cuál dijiste? Atacires, los Ah, atacires. sí, me interesa muchísimo, me interesa muchísimo. Bueno, te dejo compartir pantalla. Bien, vamos con nuestros armónicos. ¿Están viendo? Todavía no, pero ahora sí. Si querés agrandarlo. Agrandarlo. Que pinche donde no era. Simplemente allí arriba pones, ahí estamos, perfecto. Genial, ahí está. Bueno, entonces, vamos a hablar hoy del mundo de los armónicos. Este mundo nos introduce al concepto de que todo es vibración, nada está inmóvil, y nos demuestra que la astrología al final está muy conectada con los números. Ujú. Este concepto de armónicos está muy compartido con el concepto de fractal. Fractal es un término que fue propuesto en el 75 por un matemático, Benoit Maldebrot, que deriva del latín fractus, que significa dividir. Entonces hoy Ujú, vamos a ver qué pasa cuando dividimos el zodiaco, qué pasa cuando dividimos el círculo. ujú, ujú. En la naturaleza hay muchos ejemplos de fractales, de divisiones, en las moléculas, en la forma de los vegetales, los árboles, todos son como una partecita que tiene una secuencia que se divide múltiples veces. También lo vemos en el Sí, concepto de ondas. claro. Entonces aquí a la derecha tenemos una onda normalita que si yo divido esa onda, ese periodo en una sola onda, estaríamos hablando del armónico 1. Ujú. Si lo divido en ese periodo en dos onditas, correspondería al armónico 2. Si lo divido en tres ondas, corresponde al armónico 3 y así sucesivamente. O sea que nuestra carta natal original sería un armónico 1. La carta Sí. natal original estaríamos hablando de estar en la base, en el armónico de base. ¿Y los demás Eh, armónicos serían, por ejemplo, si hay una nota que vibre en distintas octavas? ¿Sería una cuestión, una paralelismo podríamos hacer con eso? Claro que sí. Entonces, el armónico 2, si lo hacemos, queremos volverle una octava superior, lo multiplicamos por 2 y daría el armónico 4. Y Ujú. una octava todavía más arriba sería 4 por 2, 8. Entiendo. Y ahí vamos a ir de 2 en 2 yendo a octavas superiores. Y entre Mm. más superior sea la octava, guarda la energía del armónico base, pero va más a interiorizar Ah, ok. en el individuo, se ve más interno. Ujú. Los primeros que estuvieron haciendo investigaciones de los armónicos y de la astrología está el astrólogo inglés John Adley, Para trabajó variar. al principio de las armónicas y él Ujú. encontró cosas interesantes, como por ejemplo, que las víctimas de polio al nacer tenían un armónico 12 elevado. Cuando digo tenían un armónico 12 elevado es que tenían muchos planetas en ángulo de un doceavo de la carta, o sea, 360 dividido 12 daría 36. Muchos aspectitos de 36 en la carta Mira vos, y qué esto daba interesante. una tendencia a tener polio. O pues 12 es también el armónico de la casa 12 de las enfermedades. Ujú, ujú. Gokilin continuó haciendo estudios, estos estudios que había comenzado a darle, y encontró correlaciones interesantes, como por ejemplo si veía la carta de los abuelos, de los papás y de los hijos, había correlaciones en los planetas que estaban ascendiendo o descendiendo, o sea, que estaban en la casa 1 o en la casa 7. En el Ujú. armónico 5 había esa correspondencia. Y
curiosamente, el armónico 5 tiene que ver con los hijos, tiene que ver con la división, y esto podría ser una investigación que demostraría que el código astrológico está correlacionado con el código genético. Qué interesante, ¿no? Ah, sí, sí. Y yo sé también que esta investigación, o sea, este concepto que se desarrolló en Inglaterra, luego fue muy desarrollado en España, ¿es así? O sea, como que en España se Sí, le dio como más profundidad todavía a este descubrimiento, por así decirlo, de John Adey. ¿Es Adey, no? ¿El apellido? Adey, sí, Adey, Ah, con correcto. él. Ok. Tito Macía lo trabajó muchísimo y ahora vamos a ver a qué llegaron en el resultado que trabajó Miguel García y Tito Macía. Ujú. Es una parte de la que voy a presentar hoy. Ese es como, no es sencillo de entender, pero vamos a hacerlo hoy práctico para que tengamos una idea de dónde sale y cómo fue el trabajo que hicieron ellos dos. Genial. Entonces, puedo dividir, así como divido las ondas, puedo dividir también el círculo. Entonces, Ujú. si divido el círculo en dos, estamos hablando del armónico 2, que sería la 362, 180. Es decir, estaremos hablando de las oposiciones. Es por eso que el armónico 2 nos ayuda a entender las oposiciones y decir, tengo muchas oposiciones en la carta X, quiere decir, esta carta vibra con el armónico 2. O sea, otra Ujú. forma de entender los aspectos es estudiar los armónicos. Y al final, los aspectos que son armónicos o ondas. Mm. Si divido el círculo en tres, estaría hablando del armónico 3, que serían los trígonos, Mm. y así sucesivamente. Y pues Mm. esta onda que se forma con las cuerdas, pues correspondería a la división del círculo base inicial. Ujú. Entiendo. Así sucesivamente, por ejemplo, el armónico 6 correspondería al sextil, que sería dividir en 6 partecitas el círculo. Ujú. El armónico, por ejemplo, 8 sería dividir 360 entre 8 y correspondería al ángulo de 45 grados, que sería la semicuadratura. Ujú. Que estaríamos, las semicuadraturas siempre son la piedra en el zapato, las restricciones, Ujú. el estrés, y eso es lo que quiere hablar el armónico 8. Ujú. Ujú. También podemos entender los armónicos desde el punto de vista de dividir el zodiaco y de crear como microzodiacos, superposiciones. Y esto se refleja en el mundo de la astrología hindú, que lo llaman los Chodasavargas, que es división del mismo zodiaco, como si tuviese una torre y a esa torre la voy a subdividir más y más y más y más. Ujú. Superposiciones zodiacales. Varga significa división. La Ok. astrología hindú divide el zodiaco en varios tipos de segmentos. Y estos segmentos sutiles o unas tablas divisionales la llaman Vargas. Ujú. Y es como si dividiese el zodiaco en microzodiacos, Claro, todos es derivados del macrozodiaco natural. un poco el concepto también de las dodecatemoria, por ejemplo, ¿no? O de las O de las monomorias. triplicidades, por ejemplo. Exacto, perfecto. O sea que lo que vos ves es en Aries, en el armónico 1 todo es Aries, pero en el armónico 2 los primeros 15 grados corresponden a Aries y los segundos 15 corresponden a Tauro. Y luego Exactamente, tal cual. perfecto. Entonces, si me paso al otro lado, a Libra, 0 grados de Libra en el zodiaco original correspondería a 0 grados de de Aries en el zodiaco del armónico 2. O Ujú. 15 grados de Libra correspondería con Con 0 Tauro. grados de Tauro en el zodiaco original. Y Ujú. aquí es donde se ve que si tengo un planeta a 0 de Aries y otro a 0 de Libra, aquí en Libra van a quedar los dos juntitos en conjunción. O sea, al yo hacer el armónico pongamos del 4, el armónico 4, todas las cuadraturas en esa carta armónica se van a ver en conjunción. Claro. Mirá, o sea que, Es por súper clave. ejemplo, si yo tengo uno a 0 de Aries, otro a 0 de Leo y otro a 0 de Sagitario, si uso el armónico 3 van a estar los tres en el 0 de Aries, digamos. Sería una cosa así. Los tres en un mismo punto, no necesariamente en el 0 de Aries. Ok. Ahora vamos a mirar cómo se calculan los armónicos.
Ok. Entonces, una forma bonita de expresar estos armónicos es con la flor armónica, que fue el trabajo que desarrolló Miguel García y Tito Macía, que lo popularizó tanto Tito. Entonces ellos trabajaron por allá en la década de 90 generando esta flor que tiene 77 pétalos y es como Mm. una flor, sería el armónico 1, sería este amarillo, el armónico 2, aquí no está fuerte, pero es un pétalo de 2 flores, el armónico 3 es una flor de 3 pétalos y así Ujú, sucesivamente. ujú. Entonces, en esta carta tenemos, por ejemplo, el armónico 3 bastante alto, y esto viene a generarse porque hay muchos trígonos. Mira, hay un gran trígono entre Luna, que está en misma posición que Neptuno, trígono con Ujú. Júpiter, trígono con Venus. Qué linda es la imagen ¿Sí? de la flor. Además de que es útil, ¿no? Pero estéticamente muy linda es. Sí, tiene una armonía muy especial. Ujú. Y esto viene generado de una curva que es llamada onda sinusoide. Es un término matemático donde es una curva en S, Ujú, esa onda. ujú. Bien, vamos a mostrar algo que estoy investigando bastante hasta que por fin encontré la información de dónde salían esas flores, cómo hacían para ponerlas en la carta. El concepto es que, pongámosle, en esta carta tenemos que hay muchos aspectos de 72 grados, lo que se llama quintil, es decir, que aquí vemos que se forma un pentágono muy bonito dentro de la carta porque están exactamente los planetas en cada punta de la estrella. Tan, 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 tan. ¿Mm? Ujú. Entonces, si a esa carta, que tiene muchos aspectos de quintil, de armónico 5, en el armónico base hay muchos quintiles, si yo le calculo el armónico 5, todos esos planetas que están en quintil van a quedar muy pegados. Y aquí a la derecha está el armónico 5 de esa carta, o sea, Mira. estaríamos hablando de la carta ya en pasado armónico 5. Ujú. Y vemos que los planetas que estaban en quintil, que son Saturno con Luna, Luna está aquí, Saturno, quedaron pegaditos, quedaron en conjunción. Mira. Y a su vez están en quintil con Mercurio, él está también ahí en esa gran conjunción. Ujú. Con Marte y con Plutón. Bueno, Plutón está un poquito más lejos, Plutón está ahí, Marte está metido también en la gran conjunción. O sea, se vuelve un stellium, lo que estaba antes abierto en ángulos de 72 grados, se vuelve un stellium. Ujú. Pero ¿cómo pasaron entonces de esta carta armónica 5 a una flor? Pues resulta que hay un concepto que se llama la resultante planetaria, que es como si yo hiciera una suma de vectores de las direcciones de los diferentes planetas a encontrar uno solo vector que representaría todas las direcciones de todos los planetas, como algo así como un punto medio de todas las posiciones planetarias. Entonces aquí está la dirección de la Luna, representada por esta flecha, por este vector. Aquí Ujú. al final del vector de la Luna le pongo la dirección que tiene Venus, aquí en esta dirección, y al final le pongo la dirección que tiene el Sol. Ujú. Y el centro con esa final de vectores, y me da un gran vector que sería la resultante planetaria. Así, si le armo la resultante planetaria a la carta del armónico 5, me daría una flecha que apunta aquí hacia la luna. Ese es el eje del primer pétalo. ¿Y los otros pétalos dónde estarían? Pues fácil, porque estamos Ah. hablando del armónico 5, sería a cada 72 grados. Entonces distribuyen ahí ya la flor armónica tal cual. Y Es la entonces, forma como, luego dime. vos decís, bueno, el armónico 5 tiene que ver con, me imagino que debe tener, no me acuerdo ahora, porque yo no sé de armónicos, pero vos los comentaste la vez pasada, pero me imagino que debe tener que ver con alguna energía venusina, ¿no? Sí, el armónico 5 es sentirnos chéveres, el placer, Mm. es la creatividad, es un momento de exploración mental. Mm. Por Ok. ejemplo, que Leonardo da Vinci tiene un armónico 5 súper alto. Sí. Ok. Y aquí, esta carta anterior, que tiene estos lóbulos acá, por efectos ya de presentación estética, gráfica bonita, se convierte en una flor de 5 pétalos, y lo que les decía, un pétalo Listo. apunta hacia la luna y los otros
quedarían ya armados porque son a 72 grados cada uno. Mm, Estos bien, pétalos son importantes para ver cuando se enganchan con un planeta y hay un tránsito o una tasir o una progresión que pasa por ahí, va a activar no solo al planeta, sino también al armónico. Pues es lógico porque claro. va a Al hacer finalizado. aspecto a todas las otras puntas de esta flor. Pero te hago una consulta, mira, en este caso, por ejemplo, ¿no? Que hay tan pocos armónicos, hay solamente dos tipos de armónicos, veo yo aquí, o tres quizás. Los Entonces, otros ¿eso son chiquitos, sí. lo tenés en cuenta, eso? Porque la primera que nos mostraste tenía muchos colores, ¿no? Como que habían Mm. muchos, pero acá predomina claramente, predominan los quintiles. ¿Eso también es algo que tenés en cuenta al analizar la carta? Sí, quiere decir que esta persona vibra con el armónico 5, en su vida va a ser muy creativa y, por ejemplo, no tiene casi armónicos 4 u 8, o sea, va a tener un poco estrés en su vida y Sí, no tener que hacer muchos esfuerzos en su vida. mira vos, esta carta es la que yo quiero. Así es. No sé, ahí siempre está la discusión, bueno, venimos a esta vida y que vamos a pasar rico o vamos a mejorar, a evolucionar, pero bueno, ya nos metemos en otra onda. ¿Cómo calculan el armónico 5? Voy a hacer un ejemplo rápido. Aquí tenemos en esta carta que Venus está a 13 grados de Escorpio. Yo, para calcular armónico 5, la posición de armónico 5 de Venus, lo que se hace es calcular la posición de Venus a partir del cero de Aries. Como está en Escorpio, y Escorpio empieza el cero de Escorpio equivale a 210 grados a partir de Aries, le sumo 210 a la posición que es de Venus y daría que Venus está a 223 y algo de grados a partir del cero de Aries. Para calcular dónde quedaría Venus en el armónico 5, pues multiplico por el armónico 5. Si quiero ver dónde estaría un planeta en el armónico 8, pues multiplico por 8, pero en este caso estamos haciendo el ejemplo del 5, multiplico 223 grados por 5, da 1116 y algo. El armónico, ese es el armónico de Venus en el armónico 5. Y estos grados pues darían como 3 vueltas al zodiaco y otro poquito. Entonces le quito 3 por 360 porque voy a buscarlo es a partir del cero de Aries y me daría que estaría en 36 grados. 36 grados equivale a 6 grados de Tauro, 6 y algo de Tauro. Y miremos en la carta armónica que todos los programas tienen forma de calcular los armónicos. Entonces, es para que ustedes sepan de dónde sale la carta armónica, pues entonces es multiplicar la base por el número armónico y Está muy llevar eso claro, a partir de ese Aries, entonces daría 6 grados de Tauro. está Y muy mira bueno. lo que nosotros, esta es la misma carta que veíamos antes, todo este stellium que quedó aquí en el Claro, armónico 5, todos están en conjunción. genial, muy claro. Miremos a qué corresponde cada uno de los armónicos y a su vez esto nos va a ayudar a entender muchísimo más los aspectos. El uno es la conjunción. Los que tienen muchas conjunciones, muchos stellium, van a ser muy autónomos, decía el profesor, van a ser máster. Máster que una mula porque haga su voluntad. Y el que rige este armónico es el sol, que es la Claro. voluntad precisamente. Entonces van a llegar lejos porque son estas personas recias que no dan su brazo a torcer y que terminan metiéndose por donde ellos quieren hasta lograr alguna cosa. El armónico 2, pues son las oposiciones, ángulos de 180 grados. Estamos Eso. hablando de 2, quiere decir polaridad. Estamos en confrontación, como la oposición, uno tira para un lado, otro tira para otro lado. William Lilly la llamaba la guerra perfecta. Guerra O perfecta. sea, estamos, viste, los dos enfrentados y no tenemos puntos de contacto. Sí, pero a su vez es un armónico que va a crear mucha conciencia, ¿no? Porque es el espejo que nos pone enfrente. Y la resolución, pues, es Libra, ¿no? Son las alianzas, completarme de alguna forma. Mira qué El interesante. armónico, sí, el armónico 3 es el equilibrio, la facilidad, desarrollar las cosas, el disfrute, y es Júpiter.
El armónico 4, pues es trabajo, esfuerzo para lograr las metas, pero a su vez son oportunidades para crecer y nos dan como el deseo de hacer algo, desarrollar algo. Cada armónico tiene su propio simbolismo y el simbolismo del armónico yace en el número, ¿no? El número 4. Si a un cuadrado uno lo va a hacer girar y no va a girar fácilmente, hay que hacer un gran esfuerzo. Y está asociado a Marte, que pues es el esfuerzo, Marte, martirio. El 5, los quintiles, es el que genera creatividad, es el experimentar, el jugar. La persona quiere crear algo, tener movimiento, y está muy asociado a Venus, al amor. El armónico 6 son los sextiles, que es algo muy mental, la necesidad de comunicar, y está asociado a Mercurio, facilidad de todas para las cosas mentales, de compartir. Entonces alguien con un armónico 6 alto pues sería un excelente consejero, o alguien que quiere estar en contacto con los demás. Y mira que lo que me decías de que de la parte de si doblábamos los armónicos, que si producíamos una octava superior, pues sí, el armónico 6 sería la octava superior de el trígono del 3, 2 por 3, 6. Sería doblemente libra, doblemente armónico. Y si vos ves en una carta, por ejemplo, que hay la misma cantidad de cuadraturas que de sextiles, ¿a cuál le das prioridad de los dos armónicos? Sería como la suma de los dos, ¿no? Vas a querer... La persona vibra en esas dos frecuencias, en esos dos armónicos. Sí, vas a querer... la vida te va a poner esfuerzos, trabajos, circunstancias donde vas a tener que hacer tu trabajo, pero a la vez te va a dar las facilidades para hacerlo y te vas a tener como la creatividad mental de cómo resolver los problemas. O sea, ¿es la vida la que te pone en esas situaciones que vibra? ¿Es la vida la que vibra según tu armónico o sos vos que al vibrar según tu armónico decodificás la vida según ese armónico? Entonces, cualquier Qué cosa que venga... pregunta tan trascendente, ¿no? Como, me recuerda, esta semana estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Richard Tarnas y le preguntaba, ¿y vos cómo entiendes que cómo funciona la astrología? ¿Por qué funciona? Bueno, él es una eminencia, ¿no? Es un tipo súper brillante, una referencia en el mundo de la astrología. Y la respuesta que daba es oportuna al análisis que haces. Es simplemente sincronicidad. Lo que está pasando arriba está pasando en nuestro mundo interno. Está bien, esa buena respuesta. Adentro, afuera, arriba, abajo. Perfecto. Gracias. Entonces, nuestro siguiente armónico sería el 7, que es el de los septiles, ángulo de 52 grados. Esos son de los aspectos exóticos. Nosotros no lo usábamos mucho, pero los antiguos sí lo usaban. Y queda el septil, das sorpresas, una conciencia interna, ¿no? Es algo así, dice David Cochrane, que es como si estuvieses en un lago apacible, tranquilo, en un bote, en meditación, y el agua está calma. Es una necesidad de introspección, de hacer meditaciones en un estado profundo. Entonces, personas con armónico 7 tienen una conciencia especial, ¿no? Pueden ir a otros mundos, una inspiración muy, muy profunda. A su vez, se puede tornar también en evasión o a veces también en depresión si no se sabe manejar esa energía. El armónico 8, que son las semicuadraturas, es el miedo, el conflicto, la adrenalina. Son todas circunstancias que nos ponen ansiosos, molestias, tensiones, fricciones. Cuando en un momento dado de nuestra vida tenemos tránsitos que forman muchos aspectos de 45, pues vamos a sentirnos ansiosos. Y ahora les voy a mostrar cómo hacer nuestro armograma para ver en qué momentos del año tenemos, por ejemplo, estos periodos de ansiedad para pedir vacaciones o hacer un curso de meditación o de yoga en esos momentos. Está regido por Plutón este armónico. El armónico 9 son los famosos noviles. Noviles como una partecita del trígono, ¿no? Porque 4 por 3, 12 sería un tercio del trígono. Y da un relax, una felicidad. Es como un momento de spa, de satisfacción, de recuperar las energías. Y está regido por Júpiter.
Pero ahora no tenemos, en el armónico 9 y el armónico 8 hay unos 5 grados de diferencia. Entonces, si tuviéramos, aspectos a 43 o 42, en lugar, ni 40 ni 45, mi pregunta es respecto al orbe. Si tenemos un planeta, varios planetas a 43 grados de otros, ¿lo tomás como armónico 8 o armónico 9? Toca hacer orbes pequeñitos para que puedan definirse, porque si Ah, ya entre más alto es el armónico, toca más pequeñito el orbe, si ya se ok. confundir. Muy bien, perfecto. El Sí. armónico 10 es las 10 tablas de la ley, es la Saturno. Saturno, si los reglamentos, el éxito, las leyes. Ahora vamos a ver la carta de la reina Isabel, que Mm, tenía un armónico 10 grandísimo. Mirá Entonces vos. la vemos a ella un ejemplo de seguir la ley, de Mirá. no ir a meter la pata, de Está los con problemas Saturno en tan el medio fuertes. cielo, ¿no? Saturno en el medio cielo y encima este Además, armónico. Saturno en el medio cielo, ¿no? La Qué bárbaro. guardiana de toda una tradición. Sí, mirá vos. El armónico 11 es el que sigue después del 10. Rompimos las tablas de la ley, transgredimos la ley, rompemos las normas, nos vamos a los excesos, estamos en plétora, en pleno pecado. Y es la rebeldía y está regida por Urano. Hoy, este año dio, ya que lo nombraste, David Cochrane dio en ISAR, en Estados Unidos, dio una ¿Charla? conferencia sobre este armónico. Sí, sobre el 11, me pareció súper Es genial interesante. como persona y como he tenido oportunidad de hablar con él personalmente y wow, Sí, encontramos una vibración muy especial y muy espiritual. sí, 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 Y en absolutamente. armónicos es todo, toda una autoridad, ¿no? Hace sus Sí, y congresos de justamente armónicos. comentaba, ¿no? La gente que no encaja, que no se puede, bueno, la gente que es totalmente diferente y hablaba del armónico 11. Mira Súper. vos. David empezó a trabajar entró al mundo de la astrología por Yogananda, porque estaba en el grupo de la Self-Realization Fellowship y estaba buscando la carta de Yogananda y eso fue del maestro de Yogananda. Y eso Mira fue lo vos. que le llevó a la astrología precisamente. Mira, qué linda anécdota. En el armónico 12 está los semisextiles, que es dividir el círculo en 12 partecitas, y es el encierro, la vida espiritual, la relación con el colectivo. O sea, una persona con armónico 12 sufre la parte de los encierros o tiene una influencia poderosísima en el inconsciente colectivo. Son estos Mira. artistas que sacan una canción y la vuelven súper popular. Mm, Tengo ahora el ejemplo de la carta de Shakira que tiene un armónico 12 alto. Y mira sí, las producciones que hace, cómo pegan esas mira. canciones, ¿no? Bueno, además de que tiene una voz privilegiada, es súper profesional, pero sí, tal cual. Esto es Y impresionante. también pues nos da crisis evolutivas. Y son personas que en cierta forma tienen una maestría, van a recurrir a ellos como consejeros. Mira. Sí. Eh, bien, vamos a mirar más ejemplos. En el armónico, por ejemplo, aquí 3 fuerte, Billy Joel, entonces Mm, es un ejemplo de cómo una persona que tiene un armónico que juega en casas 3, 7, 11, ujú. supo escribir tanta música, grabar música clásico, éxitos en el top 10 de los años 70, 80, 90, premio Grammy. Entonces es el armónico 3, las oportunidades, la estabilidad, el equilibrio, la facilidad. Y o sea que ese Júpiter, por más que está en un orbe un poquito amplio con la Luna o con Mercurio, ¿no? De 8 o 7 grados, lo tomás, esos orbes de la carta natal los tomás como los orbes modernos, digamos, 8 o Sí, 9 grados. Y luego, cuando en las armónicas sí, ya más pequeñitos. O sea, sí, cuanto más alta coincide. la frecuencia. Armónicas Ahora entendí, cuanto más alta la frecuencia. Perfecto. tiene 3 y un 7 muy alto. Michael Ujú. Jackson tiene un 4 muy alto y un 5 muy alto. Le tocó trabajar desde niño durísimo. El papá le exigía mucha Sí. disciplina, rigor. Ujú, ujú. Esta es Gustav Jung, el armónico 5 que lo habíamos visto la vez pasada y tú nos comentabas de su libro de El libro rojo. el libro rojo, donde él escribía sus sueños, pintaba mandalas, es una belleza. Yo tengo la traducción, la versión en español, pero es una cosa impresionante. Hace muy poquito
los descendientes de él dejaron que se saliera al público. Qué Es belleza. realmente una maravilla. Sí. Entonces, ahí está reflejada esa creatividad, esa arte que tenía él, ese privilegio por el arte. Y el otro armónico fuerte que tiene es el 7, que estamos hablando de ir a otras dimensiones, de ir a lo profundo del inconsciente y del análisis de los sueños. Está muy bueno el gráfico. Esto es Meridian, ¿no es cierto? El programa Todos de son Juan. sacados del Meridian, exacto. Uh-huh. Un ejemplo flagrante de armónico 11 de excesos, Elvis Presley, romper las normas y romper lo que había en su momento, excesos en droga, excesos en alimentación, rebeldía, modelo de esa generación. Uh-huh. Ejemplo de armónico 12, de alguien que tuvo una influencia poderosa en el inconsciente colectivo, Mahatma Gandhi, que también tuvo que pasar por crisis como estar 2 años en la cárcel. Interesantísimo. Ahora, además del mundo de los armónicos, otro concepto interesante que ha trabajado Tito Macía es el de las astrodinas, que es darle peso a los aspectos. Entonces, una conjunción le podemos dar como una fuerza de 10 y la unidad de fuerza sería las astrodinas. Igualmente una posición le dan 10 astrodinas, cuadratura 6 astrodinas, trígono 4 astrodinas, un sextil de armónico 3 astrodinas, quintil y los otros aspectos exóticos 2, hasta los últimos novili y oncil, una astrodina. Uh-huh. Bien, cuando tenemos una carta o un evento o una progresión, podemos sumar cuántas conjunciones hay, a ver hasta cuántas astrodinas suma ese momento. La suma de los aspectos que recibe un planeta nos indica la intensidad del acontecimiento que se puede esperar, o sea, las expectativas. Y esa sincronización nos va a decir, por ejemplo, que si tiene más de 40 astrodinas, lo que va a pasar va a ser un impacto trascendente, o sea, nada va a volver a ser como antes. Justo Mirá. en el 2020, con toda esa serie de conjunciones, teníamos más de 40 astrodinas, o sea, en el cielo, y pues el planeta Tierra no va a volver a ser como antes, el modo que funcionábamos no va a volver a ser como antes. Qué impresionante. Qué impresionante. Total, sí. Yo acá tenía una confusión, porque yo pensaba que las astrodinas era el modo de hablar de las dignidades esenciales o de la fuerza de un planeta, pero es respecto al aspecto. Tenía esa confusión yo. Una partecita sería como la dignidad accidental, que estaríamos hablando de los planetas. Entonces, si tiene muchos aspectos, esa dignidad accidental va cogiendo fuerza y si da más de 40 astrodinas, quiere decir que esa dignidad accidental en algo va a reflejarse de manera poderosa. Mirá vos, mirá, esto para mí... Empieza uno a hacer conexiones y clics, ¿eh? Con Ay, muchas sí, sí, cosas. sí. No, y también viste que uno va asumiendo conceptos y a veces son erróneos. Yo lo tenía ya equivocado, así que me encantó haberlo aprendido. Mira Mm. vos. Eh, Hice el armónico del último eclipse, que fue un eclipse muy, muy especial. Y en Ujú. ese eclipse, que fue el del 8 de noviembre, que estaba a 16 Todo, todo. grados de Escorpio el Sol y a 16 grados de Tauro la Luna, pues se Sí. dio en el mismo eje Tauro-Escorpio donde están los nodos, se dio encima de Urano, que es en ese momento está en cuadratura muy intensa con Saturno y crea una T Ujú, cuadrada fuerte. ujú. Pero también generaron muchos aspectos de 45 grados de semicuadraturas. El armónico más fuerte de esta eclipse fue el 8. Mirá vos, a Esta pesar de aplicación de todas los esas armónicos puede hacer oposiciones. dar más información a un evento como puede ser un eclipse. Mirá, ¿Qué claro, pasó el 8? yo viendo ese eclipse pensé oposición, claramente, pero no, mirá, era más, Y no había tenido en nos cuenta. lleva a dar otra faceta más. Y bueno, oposición y las familias de oposiciones estaría la cuadratura y el armónico 8. Ujú, Mira, ese día se cayeron las criptos. Ese día estaban en, no sé, elecciones en Estados Unidos y había una polarización increíble entre demócratas, ujú. republicanos y se hablaba
especulando que iba a generar una guerra civil. Ese día hubo mucha fluctuación también en la parte de las finanzas, porque pues estamos hablando de Escorpio, signo opuesto a Tauro, y de Urano en Tauro, de las finanzas en línea, y El se tema del cayeron los Bitcoin. criptos, Eso, el sí. Bitcoin se cayó, problemas en la cadena de aprovisionamiento. Menos mal que ya pues la cuadratura comienza a abrirse, entonces la cuadratura entre Saturno y Urano comienza a abrirse y nos va a dar un descansito. Sí, sí, estuvo brava. Lo hice para Colombia el eclipse y mira que está en el eje 1,7, el Sol cayó en el ascendente. El Sol pues es el gobernante y pues si analizamos esta carta desde el punto de vista de astrología mundana, pues estaría hablando que afectaría al presidente y pues Petro, empezaron ya a llover críticas muy fuertes, sobre todo porque ese día, en ese momento el dólar sobrepasaba los 5.000 pesos. Y antes de que Petro se posicionara 100 días antes, el dólar estaba a menos de 4.000, estaba como a 3.800. Y bueno, Y ahí esa hay una luna en guerra. posición, y sí. El ministro de Economía les decía a los industriales, bueno, ya eh, tienen que dejar de especular y colaborar con la economía porque estamos con los dólares, el dólar súper alto. Y a su vez, los industriales y la oposición decía, no, eso es por culpa de las declaraciones que han hecho, del sistema de comunicación que tienen, porque también están diciendo que no van a seguir explotando petróleo, la inseguridad que ha creado. Bueno, es esa oposición de 1-7, las 7 son los opositores, ¿no? Entonces, pues, no la tienen fácil. Y el Sol está en conjunción con el nodo sur, o sea, sería un momento de crisis, de dificultad para la figura de autoridad. Absolutamente. Aquí les muestro el Bitcoin, lo que pasó. Mira, aquí esta caída tan fuerte después, justo después, día después del eclipse, se cayó el Bitcoin y pasó bueno, lleva una caída ya acumulada, pero ese día pasó como de 21.000 a 16.000. Y en total, de lo que va corrido este año, ha perdido su 77% de su valor. También es por la cuadratura que hay entre Saturno y Urano, estando Urano en Tauro, la economía, y siendo los nuevos modelos de economía como las criptos. Sí, yo creo que hay que esperar a que Plutón ingrese en Acuario para las criptos. Porque las criptos Sí, para mí tienen mucho que ver con Acuario por el tema de la electricidad y el tema de es que es un tipo de moneda, bueno, desregulada. Me parece que ahí vamos a ver. Ahí y vamos a ver. también al estar Saturno en cuadratura con Urano, va a entrar en regulación de alguna forma, ¿no? Sí, seguro, seguro, absolutamente. Y lo bueno es que la cuadratura ya se está abriendo y nos vamos hacia algo de mucho más armonía, ya nos vamos hacia el trígono de Urano-Plutón, ese tipo de cosas que, bueno, todavía falta hasta el 2026, pero digamos que lo peor ya está por salir y se está abriendo. Probablemente el próximo año puedan comenzar otra vez a ganar fuerza los criptos. Interesantísimo. También ese mismo día la acción de Meta se disparó, cambió de tendencia súper fuerte, no venía muy bien. Mira. Bien, les decía que uno puede mirar su año cómo está y qué tiene que hacer para saber cómo los periodos críticos o los periodos buenos del año. Este es, por ejemplo, mi armónico para este año. El ¿Esto también azul es está Meridian? representando, ¿Esto es esto lo Meridian? da el árbol también, y Ok. la curvita azul está representando el armónico 9, que son los momentos de relax, de spa. Entonces yo tuve en junio un pico muy bueno de armónico 9, sí. Este verano fue muy tranquilo, de viaje, de relax, de estar bien. Y el armónico contrario del trabajo estaba bajito, 4. Fue unas super vacaciones. Puedo saber cuándo me va a tocar trabajar más. Entonces, mira, este pico, por ejemplo, en De septiembre, año, sí. mucho trabajo. Ahora, Ahora finales de estás noviembre, principios de diciembre, también sé que ahí hubo unos eventos un proyecto que era para hacer en 3 meses, tocó ahí mira. Pero, darle, quitarlo ¿por qué ahí. acá aparece?
aparecen solo dos colores. ¿Por qué solamente aparece el azul y el rojo? ¿Por qué no aparece también el verde o el violeta? Aparecen todas, pero dan muy cargado el gráfico, entonces es Ah, difícil de vos elegiste interpretar. esos. Yo hice Perfecto. una limpieza y depende de lo que uno esté buscando. Por ejemplo, aquí en este, si pongo el 4 y el 9, me darían los opuestos, los momentos de mucho trabajo y los momentos en que voy a estar relajado. Mira vos. Pero puedo poner todos y ver cuál me está afectando más en un momento determinado. Ujú. Vamos a la carta de Shakira. Como les decía, tiene un armónico 12 alto, su influencia con el colectivo, y 11, el más alto es el 11, que es transgredir las leyes, romper normas, los excesos. Ujú. Probablemente se le ha reflejado a ella en el tema de los impuestos, Claro. de, que había unas normas ahí que el gobierno de España le está pasando la factura. Ujú. También tiene un armónico 6 bastante alto, que es pues, su facilidad para comunicar, su capacidad, habla varios idiomas, facilidad para relacionarse, una persona muy abierta. Miremos los armónicos junto con el tema de las astrodinas en la carta de Shakira. En esta carta que estamos viendo, hay un pico de armónico aquí. A ver, con el El cursor no estoy armónico viendo. 11 Ah, ok. apunta Sí. hacia Urano y a su vez esta curvita que está aquí al lado El- de Urano son no se las te está astrodinas moviendo. que mencionaba, No se te está ¿verdad? moviendo el cursor. El cursor no se te está moviendo. A ver, no lo estamos viendo al Acá, cursor. A ver. en Urano, en la cúspide de la casa 8, Urano, Ah, ahí lo veo Urano. Ok. y hay una onda ahí roja detrás de Urano. Esa ondita son los picos de las astrodinas, quiere decir que Ok. hasta el punto verde son 10 astrodinas, el siguiente que es como beige son 20 astrodinas y el otro Ujú, que es como color rosa que da con el límite ya del zodiaco, 30 ujú. astrodinas. Es decir, que donde está Urano tenemos 30 astrodinas. O sea, Urano recibe tantos aspectos que suma 30 astrodinas. Ese es un punto importante en la carta, que cuando pase por ahí un tránsito, un planeta o cualquier progresión que lo active, genera un cambio o una acción importante en su vida. Bueno, justo ahora pobre estuvo con Urano en oposición. Ya, sí, exactamente. Urano en oposición y Saturno en Urano en oposición. la casa 2 del dinero, transitando por la casa 2 del dinero, posiciones Urano, bueno, el tema de Tal los impuestos. cual, tal cual. Voy a agregarle otra componente más a la carta de Shakira. Entonces ya tenemos la flor armónica, las astrodinas, y afuera hay unos numeritos. Esos numeritos son un dial cronográfico, que es dividir la carta de Shakira en 60 años, 60 partecitas. Ujú. Los atasires es simplemente mover la carta a un ritmo determinado. Así como en la carta, por ejemplo, de el arco solar que se mueve, da la vuelta completa en 360 años. En el atasir de 60, la vuelta completa de la carta se da en 60 años. Por eso es el atasir de 60. Ujú. Tiene que ver con cambios sociales, cambios de casa, asuntos generales. Pero hay muchos, Hay digamos, ¿no? Hay muchos, o sea, podés elegir el de 60, podés elegir el de 20, me imagino que es así, ¿no? exacto. El de Ujú. 60 y el de 120 y el del 12 tienen que ver mucho con cosas sociales. Y el de 60 es uno que me gusta harto porque eh, es bastante preciso. Lo trabajó Demetrio Santos, un popular. Ujú. Decía Ben Rahel que el Atasir del Ascendente, sobre el Atasir del Ascendente dice, de él sabrás el estado del nacido en su cuerpo, su salud y su enfermedad, que es significador de la vida y del alma. Y sí, en el Atasir del 60, yo progreso el ascendente de Shakira, hoy estará aquí a sus 45 añitos llegando a Mercurio. Ya, Mm. pasa un poquito a Mercurio, quiere decir que para este año en el Más. atardecer de los cambios sociales, el ascendente está
encima de Mercurio, como dice Tito. Si tengo un limón y exprimo el limón, que sale jugo de. Entonces, si exprimo a Mercurio, que está en la casa 10, pues va a ser todo este trabajo que ella ha hecho de los éxitos de su carrera, pero también la casa 10 tiene que ver con cambios en cómo me perciben socialmente, pasar de La estar reputación. casada a divorciada, por ejemplo. Y después le viene con que se le va a poner enseguida sobre Marte. Eso va a ser un poquito más problemático, aunque es un Sobre Marte. Marte, sí, puedes tener confrontaciones, unos retos a nivel laboral, a nivel público, pues hacerse criticar. Y Marte es ella, ¿no? Porque rige la casa 1. Y Marte también, bueno, también rige la 8 de sus impuestos. Así que ahí vamos a ver. Marte, sí, Por Escorpio, por Escorpio. exactamente, exactamente. Entonces, ya se está sintiendo esa parte de los impuestos porque pues está llegando a su casa, o la Tierra, a su Marte, que sería regente de la casa 8. Ujú. En Perfecto. el 2011, aquí en esto está el año, ¿sí? 2010 Sí, aquí, sí, sí. antes de la casa 10, a la casa 8. Desde el 2011 estaría por aquí. El Atacir del 60 pasó sobre Urano en el 2011. Ujú. Y en el 2011 fue precisamente cuando dice el Ministerio de Hacienda que hubo un fraude al fisco por 145 Ah, millones de euros. mirá vos, mirá ¿Qué vos. tal? Impresionante, Sí, sí. impresionante. Qué bárbaro. Bueno, El impactante. Atas, tú decías que tenía Urano, sí, mira, aquí están los tránsitos de Shakira, Urano está opuesto a Urano, y el Urano natal, ¿en dónde está? En la casa 8, que es la casa de ¿qué? Los De los impuestos. impuestos. Ujú. Y a su vez, pues Saturno les pasando encima del Sol, pues no era el buen año para Shakira, ¿no? Ujú. Aquí lo vemos en forma Ah, radial. Este es enero, donde estaba Saturno en enero encima del Sol, este es donde está ahorita. Y pues sí, el, el Urano le está impactando sobre Urano, el Saturno le está oponiendo a su Saturno, entonces forma una gran cruz ahí. los gráficos no pueden ser más lindos. Sí, y si lo miramos en forma de dial cronográfico, pues sí, el armónico 4 y el armónico 8 este año están muy altos. Y Mm. podemos ver periodos donde va a ser de más estrés para Shakira, ¿no? Por ejemplo, aquí en abril, mucho estrés, o periodos donde va a ser de más facilidad, como aquí, por ejemplo, en septiembre. Pero vos para hacer esta carta, vos vas eligiendo qué armónico usás o podés poner todos los armónicos. El Meridian te saca todos y después tú puedes hacer una limpieza de decir, solo muéstrame estos, uno, Ok. dos o lo que quieras. O sea que acá lo que vemos es que el pico del conflicto fue en julio para ella. Sí, pico del conflicto fue en julio. Creo que el O 4 será, de junio no, pero anuncia será, que, porque es para el 23, ¿no? Va a ser, fíjate, porque me parece que eso ya es julio del 23. No, sí, va a ser. Sí, sí. julio del 23 cuando ya, El anterior fue este. Mira. claro, Aquí tuvo un pico en mayo. O sea, yo me imagino que en mayo estaba ahí en tremendo rollo lidiando, porque en junio fue cuando anunció que se divorciaba. mm, pobre, sí. Y Y si claro, hacemos una proyección para dónde va Shakira para el año entrante, pues, ¿qué le va a pasar? ¿Dónde va a estar más estresada por su rollo con la fiscalía? Ahí sí, como tú decías, en julio del año entrante. y justo con ese ascendente que ya va a estar sobre Marte, así que el 23 para ella va a ser muy complicado, según esta Sí, técnica. qué duro. ¿Cómo que se calculan estos armónicos o estos armogramas en el árbol? Pues van aquí donde dicen herramientas, armogramas, eligen tránsitos y aquí ponen los planetas que quieren que salgan en el armónico. Les recomiendo que no usen el Sol ni la Luna porque son muy rápidos, entonces no son significativos y sí van a distorsionar muchísimo la gráfica. Mm, ok, También puedo hacer la carta armograma de progresiones, el armograma de las direcciones también. interesantísimo, interesantísimo. Cartas Sí, animadas. herramientas que tenemos ahí a la mano.
Mira, en encanta. dirección secundaria, Shakira tiene el Sol encima de Venus. Mm, Su Venus está en la casa 12, no anda muy bien, dignidad esencial. ¿Y qué rige Venus? Su casa 7, la casa de la pareja. Y la Y 2. se viene encima su economía y llega encima el Sol, que es el regente de la casa 5. O sea, había un cuestionamiento de que todo saliera a la luz en el tema afectivo muy grande. Y Venus en casa 12 siempre es este tema de las relaciones escondidas, los amores Sí, ocultos, ¿no? sí, sí. La verdad que sí, no ha tenido suerte con las relaciones. Yo hice el armónico, el armograma para las direcciones secundarias de ella a lo largo del año. Mira, Mm, marzo, el armónico 8, que es el del estrés, el del miedo, del conflicto, de la tensión, estaba muy, muy alto. Mira, Bueno, también tiene aquí el armónico 10 bastante alto, ¿no? sí. Pues meses como ahorita, octubre, noviembre, está pegando, la contrata como modelo para una marca de ropa muy prestigiosa. Sus canciones, como estas, están súper pegando, ¿no? Entonces, Mirá cómo baja en diciembre y a fines de noviembre empieza a bajar y justo me parece que anunció o estaba por anunciar que capaz no va a estar presente en la inauguración del no Mundial. va a estar en la Ahí inauguración de empieza a los, bajar, de los ¿no? Juegos de soccer. También se puede hacer el armograma para el arco solar, solo que como no se mueven casi, pues entonces es una línea recta, diríamos. Tiene el armónico 5 alto en arco solar, quiere decir todo un año de creatividad, de ingenio, Ujú. capacidad artística. Ahí, para completar el chisme, la carta de pique. ¿En qué momento vas a estar más estresado? Agosto, septiembre, que fue cuando se retiró de fútbol, ahora en noviembre, mira cómo le dio de duro. Mm, El 4 y el 8 súper alto. mm. No es un año fácil porque tiene los armónicos difíciles altos, armónicos 4 y 8 altos todo el año. Y en dirección secundaria tiene el armónico 8 también alto, ¿no? O sea, la tuvo complicada, Oh, mucho estrés para él todo el año. Ya, por ejemplo, la carta de Putin en oh, tránsitos para marzo, como tenía de alto el armónico 4. increíble, ¿Qué mirá. hizo en marzo? Y sí, invadió Ucrania, o en realidad fines de febrero. Finales de febrero, sí. Mirá vos, Fue aquí que invadió Ucrania, antecitos de que tuviera su armónico alto. Después se dio cuenta de lo que había hecho. qué impresionante. La carta del presidente de Colombia, Petro. Mira, octubre Era fue un mes de octubre. mucho estrés. Y ahora en diciembre ya está más tranquilo. Y bueno, porque viene Noviembre, el mundial y la gente se distrae. sí, pan y circo. El que te decía, la reina Isabel, el armónico 10, pues es el que más pesa, una flor de 10 pétalos, el reglamento, las leyes. Ujú. Y a ella le puse el dial cronográfico a ver por dónde iba. Entonces, por ejemplo, en el 2020 pasó por aquí, por donde tiene Neptuno en conjunción con la luna negra, en la casa Ujú, 8. ujú, Entonces, está hablando un momento donde van a salir líos de cosas ocultas, de escándalos, de mucha traición, de ese tipo de cosas. ¿Qué ujú, pasó en 2019-2020? 2019 fue cuando salió a la luz el asunto del príncipe Andrés con Epstein, todo el anuncio de la demanda que le daría la ujú, chica esta por abuso sexual. ujú. Y en el año siguiente, ahí pegadito, Luna Negra, el príncipe Harry y su esposa Ujú. renuncian a todos sus poderes. Mira, Interesante, ¿no? Porque la casa 8 sería las 5 de las 5, ¿no? Los nietos. interesantísimo. Y decime, ahí yo veo que en donde está Neptuno está esta cuestión de las astrodinas muy fuerte, pero también al contrario. ¿Por qué? Porque hacen reflejo. Es como un reflejo si Las está. astrolinas son espejo, siempre son Ah, espejo. Van a actuar en los dos lados. interesantísimo. Interesantísimo. Y bueno, a completar el morbo, el chisme, pero aquí podemos decir, no, es por efectos de aprendizaje.
¿Qué sucedió para la muerte de la reina Isabel? Bueno, hay un atacir que es el 96, que es mover la carta a un ritmo de una vuelta completa en 96 años, que tiene que ver con las muertes. ¿De dónde sale 96? Si quiero, esto lo podemos hacer en alguna charla más adelante. Si quiero saber asuntos de la casa 8 de muertes, ¿qué armónico uso? Multiplico por 12 la casa que quiero explorar. Entonces, 8 por 12, 156, ¿cierto? Ese 156 también nos está hablando de muertes. Y el armónico 96 también. O sea que 8 por 12 creo que no es, que es 96, ¿no? A ver, fíjate, porque no puede ser más tiene que ser debajo de 120. Entonces, 8 por... no, es el armónico 96. Entonces, hay dos armónicos de muerte, que es el armónico 8 por 12, sea 96, y el otro es el 13 por 12, que es el de 156. Mm. Entonces, ¿a qué edad murió ella? A los 96 años. 96 es una edad muy crítica en donde están los hogares geriátricos. Hay estadísticas de que cuando su cliente cumple 96 se pasa por un momento difícil porque todos los planetas vuelven a su misma posición inicial en el armónico 96, o sea, tiene un pico de astrolinas altísimo. Y a ella justo le toca entonces ese nodo sur en el ascendente. Ese retorno, ¿no es cierto? Sería así porque todo También, retorna. exacto, sí, el retorno con el nodo sur en el ascendente. 96 son las muertes naturales, situaciones difíciles, límites. Y ella estaba ahí en el 96. Miremos, exploremos qué pasó en el 156 para el momento de su muerte. Que es el atasir de todas las muertes, 13 por 56. ¿Dónde andaba? Afuera puse los planetas en atasir, sin dial cronográfico, y adentro de su carta base. La casa 8 de ella es Virgo, su regente será Mercurio. En ese momento, Neptuno estaba pasando encima de Mira, Mercurio. mira, mira. Y sí, ¿qué más había aquí en este? En el momento de la muerte también, el atasir de 60 iba aquí, por esta cúspide, la cúspide de la 8. Increíble. Muchas cosas. ¿No? Bueno, Bueno, veo y que ya para el tema concluir, da para una charla más en algunos meses, ¿no? Porque hay muchísimo para ver en este tema. Es increíble la puede uno investigación. explorar todo como juego de Jumanji, que tiene muchos caminos que escoger. El índice armónico planetario es otra aplicación que tenemos de los armónicos, que es hacer los armogramas de los planetas en tránsito en el cielo. Ya no estamos comparando con una carta base, sino solo ellos en el cielo. Mira que si pongo el armónico para el armograma para todo el año, sobresalen dos picos, el de marzo del armónico 10 y el de septiembre del armónico 8. Si El lo rojo, aíslo, difícil. ese rojo para septiembre lo aislé. Pues en Mm. septiembre estaba la humanidad pasando por un pico de estrés, de adrenalina, de no poder dormir, de ansiedad. ¿Qué pasó en septiembre? Rusia se anexa el 15% del territorio ucraniano, el Donetsk, Lugansk, Gerson, Zaporina. Y estaba la gente muy estresada por la inflación, aumento de los precios, escasez de productos, ruptura de stock, a la amenaza de recesión. Ahí en ese momento estaba toda una situación Y de también crisis. el fin Después del se bajó. verano en Europa, ¿no? El fin del verano en Europa con este tema de podremos calentar, tendremos frío, ¿qué pasa con el gas? Exactamente, sí, ahí llegó un momento de pánico. Para el 2023, pues, ¿qué se ve? Entonces vemos picos fuertes, por ejemplo, en enero del armónico 5, un momento de creatividad, Sí. de generar cosas que tengan que ver con actividad mental, de experimentar. A Ujú. mayo vemos un pico fuerte de armónico 10, entonces es de éxito social, de trabajo, vamos a estar muy siguiendo las leyes, las normas, preocupados por nuestra profesión, por nuestra carrera. Ujú. También hay unos piquitos del armónico 8 y 4 aquí en mayo, ¿no? Que estaría también en un momento de miedo, de conflicto, de fricción, de tensión.
Diría que el periodo más crítico del año entrante a nivel de las armonías de los planetas estaría hacia mayo. Y vuelve a haber otro pico así fuerte del armónico 10 en septiembre, que ya este va a ser más chévere de logos. Bien, eso era lo que tenía para compartirles hoy. Espero les haya gustado. Me encantó. Bueno, y si alguien te quiere hacer una consulta, ¿hacés vos este tipo de consultas de carta natal mirando los armónicos? ¿Atendés así Sí, para clientes? que quieran consulta y también para los colegas astrólogos, lo que les recomiendo es incluyan la Tazir del 60 y le meten las astrodinas y lo organizan así como estaba. Podemos hacer más ejercicios en otra oportunidad para trabajar con eso. Entonces, en mi consulta yo siempre meto el armónico 60 para ver en dónde va y es muy efectivo. Y también dependiendo de lo que el cliente pregunte, tengo un viaje o cómo estoy en el amor, entonces miro el armónico 25, así, cómo me va a ir en la parte económica, miro el armónico 24, etcétera, etcétera. Interesantísimo. Y también voy a mirar en esos, cuando lo pusiste a nivel mundano, voy a comparar con qué va a estar pasando en el cielo por tránsitos, ¿no? Lo voy a mirar desde otro punto de vista para ver las Te coincidencias. propongo que al comenzar el año podemos ver una proyección del año y metemos armónicos y Me metemos los encantaría, tránsitos a ver qué figuras se van a hacer. me encantaría. Bueno, quedamos con esa cita. Te Genial. agradezco muchísimo, gracias por tu profesionalismo, la verdad que me abriste un campo nuevo y me pareció súper interesante, muy clara tu explicación. Muchas Con gracias. muchísimo gusto, una alegría compartir con ustedes. Chao, chao.